¿Me creerías si te digo que este bizcocho esponjoso se prepara con solo 3 ingredientes que ya tienes en tu casa? Vamos con la receta, que este bizcocho es súper fácil y delicioso. Los 3 ingredientes que vamos a utilizar son huevo, harina y azúcar. Así de fácil. Vamos a comenzar con los huevos, los cuales separaremos en 2 recipientes. Mientras separamos las claras de las yemas, te comento que tenemos muchas recetas de postres fáciles en nuestro canal, así que no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Ahora que tenemos las claras del huevo, las vamos a batir con una batidora de mano o también lo podemos hacer a mano. Después de unos 3 o 5 minutos, ya que las claras hayan montado un poco, vamos a añadir la mitad del azúcar que tenemos. Los ingredientes exactos siempre te los dejamos en la descripción del video, así que no olvides revisarlos. Vamos a añadir la mitad del azúcar y seguiremos batiendo hasta que las claras estén a punto de turrón y podamos darle la vuelta al recipiente sin que nada se mueva. Así sabrás que ya están listas. Y como esta receta es tan fácil, vamos a utilizar las mismas varillas, no hay que lavarlas, y así vamos a batir las yemas de huevo. Las batiremos por 1 o 2 minutos hasta que estén un poco más esponjosas y añadiremos la mitad restante del azúcar. Añadimos el azúcar poco a poco para que así se incorpore bien con las yemas del huevo. Batimos por 2 minutos hasta que las yemas hayan cambiado de color y hayan esponjado un poco. Déjanos en los comentarios cuál es tu postre favorito. Quizás lo hagamos en la siguiente receta. Nosotros te recomendamos que prepares nuestro flan de huevo, que es buenísimo y muy fácil. Te dejamos el enlace en la descripción. El siguiente paso es opcional. Nosotros vamos a añadir unas gotitas de esencia de vainilla. El bizcocho está igual de bueno sin ellas, pero a mí me encanta el sabor de vainilla, así que puedes añadir lo que tú tengas en casa. Una vez que las yemas estén bien batidas, vamos a añadir la harina poco a poco. Hay que hacerlo poco a poco para evitar desastres en la cocina, porque ya saben cómo es tener que limpiar la harina. Una vez que hayamos mezclado la harina, lo vamos a terminar de incorporar con una espátula. Una vez que esté la harina bien incorporada con la mezcla de yema, vamos a añadir poco a poco nuestras claras montadas. Comenzamos añadiendo una tercera parte y con la ayuda de la espátula de silicona lo vamos a ir incorporando. Esto es muy importante, hay que incorporarlo de la siguiente manera, con movimientos envolventes. De esta manera vamos a hacer que la mezcla quede muy esponjosa y no necesitaremos de bicarbonato de sodio ni levadura en polvo para que el bizcocho quede muy esponjoso. Como ves, añadimos las claras poco a poco y las incorporamos a la mezcla con estos movimientos. Se pueden empezar a ver las burbujas de aire que estamos incorporando en la mezcla. Es lo perfecto para este bizcocho. Ya hemos terminado de agregar las claras montadas y nuestra mezcla está casi lista para ir al horno. Como puedes ver, la mezcla está extremadamente esponjosa con muchas burbujas de aire. Esto es lo que buscamos, así que ya estamos listos para llevarlo al horno. Ahora vamos a engrasar muy bien el molde de horno que vamos a utilizar. Nosotros utilizamos aceite, pero puedes hacerlo con mantequilla o incluso con papel para horno. Agregamos nuestra mezcla de bizcocho, que mira qué buena pinta tiene, así esponjoso, va a quedar delicioso, ya verán. Terminamos de agregar toda la mezcla al molde y ahora lo llevaremos al horno a 180 grados centígrados por 40 minutos. Y listo, después de 40 minutos nuestro bizcocho ha quedado. El tiempo va a variar según tu horno y tu molde, así que es importante revisar que el bizcocho esté bien cocinado, introduciendo un palito en el centro y tiene que salir limpio. Esto significa que nuestro bizcocho ya está cocinado. Ahora vamos a dejar enfriar nuestro bizcocho y después lo vamos a poder desmoldar. Con la ayuda de un cuchillo vamos a separar los laterales y podremos desmoldar nuestro delicioso bizcocho. Mira qué buena apariencia tiene. Ya se me está haciendo agua a la boca. A nosotros nos gusta comerlo así, pero tú puedes decorarlo con cualquier crema pastelera, con un ganache de chocolate o incluso puedes sumergirlo en tu café o en tu chocolate caliente. Es un bizcocho muy versátil que a todo el mundo le va a encantar, así que te invitamos a probarlo.
Y eso sería todo para este bizcocho con solo 3 ingredientes. Si te gustó nuestro video, déjanos un me gusta. Esperamos que te haya encantado esta receta. ¡Hasta la próxima!